Las opiniones en este contenido son responsabilidad de quien las emite. Al igual que con el desarrollo personal de todos los individuos, el objetivo de este podcast es dar una opinión con respecto a algún tema en específico y podamos empezar a verlo de distintas formas, para que juntos tengamos una visión más completa y en caso fuera necesario, cambiar de opinión. En estos tiempos de corrección política y cancelación, es igual o más importante recordar que cualquier opinión es válida siempre y cuando ésta no atente contra la integridad de las demás personas. Hablar de los temas los pone en la mesa y de ahí partimos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast llamado Craig. En esta ocasión, de nuevo estoy con Isidro. ¿Cómo estás, Isidro? Bien, bien, buenas tardes. Bueno, nuevamente, depende a qué horas nos estén escuchando, pero buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde estén, trabajo, casa, trayecto, transporte público. Hola a todos y bienvenidos. Así es, gracias, Isidro. El día de hoy vamos a hablar de un tema que incumbe a todos los mexicanos, es la revocación del mandato. Y en esta ocasión vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué es la revocación de mandato, Isidro? ¿Por qué se está haciendo esta pregunta de si el presidente debe de continuar, si debe de irse? ¿Acaso no ganó hace 3 años y tiene que durar 6 años su periodo? Sí, de hecho es curioso, ¿no? De este tipo de ejercicios a los que no estamos acostumbrados definitivamente, porque en nuestro país estamos acostumbrados a hacer nuestra votación cada 6 años, si acaso una que otra votación por gobierno de tu estado en específico y pues párale de contar, ¿no? Esto es otra consulta, ya tuvimos dos consultas anteriores, la consulta de los proyectos insignia del gobierno de la Cuarta Transformación y de igual forma tuvimos la consulta de prisión a expresidentes. Sin embargo, no podríamos decir que alguna de ellas realmente fue vinculante por la cantidad de personas que participaron. Sin embargo, también debo de indicar que, pues, poco a poco la gente va entendiendo, vamos entendiendo, porque este es un proceso de aprendizaje que creo estamos todos en él. De igual forma, creo que es complicado pensar que los jóvenes, bueno, los más jóvenes, pues les da un poquito de animadversión, les da un poco de apatía pensar que tienen que salir a votar y dejamos de ver la importancia en ello. Como tal, hay una ley o hay un decreto por el cual se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato. Esto te lo voy a leer directo del Diario Oficial de la Federación. Y pues como tal, no voy a leer todos los artículos, pero el que sí me interesa más y creo que es más descriptivo con respecto a esto, es que el proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de la confianza. ¿Qué tal te suena esto? Mira, como mexicano promedio, yo creo que son palabras complicadas. Hasta cierto punto es una redacción compleja para el mexicano promedio, que todavía somos analfabetas en muchos lugares. Es complicado que muchas personas lo entiendan. Y creo que con base en eso surgen muchas preguntas. Tú mencionaste que ya surgieron dos consultas anteriormente, las cuales no fueron relevantes porque no hubo participación requerida. Sin embargo, aquí les planteo esta pregunta: ¿qué creen que se deba a esto? ¿A una apatía, como dice Isidro, del ciudadano mexicano? ¿A una mala difusión acerca de estas consultas? ¿A una falta de interés acerca de estos temas? Es decir, yo voté por Andrés Manuel en el 2018 y me vale lo que haga, o sea, ya, tiene que hacer su trabajo y no me importa qué hace él, porque yo estoy en mis actividades y él tiene que hacer su chamba así como yo la mía. No sé, desde mi punto de vista,
yo diría que es un poquito falta de difusión acerca de estas consultas, específicamente en esta ocasión de la consulta de revocación de mandato. Sin embargo, también es un poco criticable que la sociedad no vaya a votar. Yo fui a la consulta anterior acerca de los expresidentes y todos teníamos la oportunidad de encarcelar a estos tipos que en lugar de hacer el bien por la nación y el bien por los mexicanos, hicieron rica su familia, lucraron con todo el país, vendieron muchísimas cosas y todos nos quejábamos. Al menos yo recuerdo que todos nos quejábamos en ese momento cuando estaba Peña, cuando estaba Fox. No nos tocó todavía, tal vez Salinas. Sin embargo, Calderón. Sin embargo, ahorita que tuvimos la oportunidad no hubo esa participación. No sé si fue por miedo a que no iba a pasar nada, como cuando denuncias un robo menor, que no pasa nada, o fue porque creyeron que era mentira. Claro, de hecho, yo creo que ahí es parte de el cómo te plantan una idea, ¿no? Te venden un México en el que te dicen, es que, pues, ¿para qué vas a votar si es una pérdida de dinero? Amigo, ya se está haciendo, o sea, no es de que porque no vayas a votar, ya no se gastó el dinero en tu hojita para que votes. Esa es una estupidez, esa es una tontería. ¿Por qué? Porque aquí en México, más que en cualquier otros lados, bueno, siempre tenemos esa tendencia a compararnos con países de primer mundo y de segundo mundo. Yo no lo voy a hacer de esa forma. Me gustaría más pensar en los países que son más transparentes a lo mejor o que tienen un gobierno al que más gente pues podría decir que está de acuerdo o que hacen un buen trabajo. Y eso igual es entre comillas, porque si ponemos el ejemplo de Canadá, que en Canadá sí se ve una referencia de que el gobierno hace lo que debería de hacer, entre comillas nuevamente, eh, pues realmente no hay como que ese punto tan alto. Pero lo que sí es que aquí en México tenemos un contraste de no participación ciudadana, ¿no? Y eso viene desde lo más bajo. A ti te dicen, es que sabes qué, tal día tienes que ir a ayudar a la escuela de tu hijo, de tu hijo. ¿Para qué? Para que todos juntos, los papás, la limpiemos. O pintemos bancas. O reformemos sillas, no sé, distintas cosas, ¿no? Creo que como niños todos lo vivimos, o bueno, algunos, seguramente en los privados no. Sí, escuela pública, más que nada. Pero pues sepan, en las públicas era así de que todos los papás y entre todos, igual los maestros inclusive estaban ahí como organizando y ellos también trabajando. Y siempre pasaba, es que el papá de fulanito no vino y el de perenganito no vino. ¿Y qué consecuencias hay de que no venga? Pues nada. O sea, esa apatía, ¿por qué? Porque desde el papá que te dice, es que no voy a ir, me da flojera, no quiero ir, ¿para qué voy a ir a lavar? Y ahí también entra un poco el machismo, ¿no? ¿Y yo por qué voy a ir a barrer, a trapear? O sea, cuestiones como muy fuera de la norma, ¿no? De la media que deberíamos de tener ahí. Pero, pues ahora si trasladamos todo esto que comento a una participación ciudadana ya a nivel nacional, pues también creo que la razón, y acabas de hacer una pregunta importante, ¿por qué las otras dos consultas no tuvieron tanta participación? Porque en los medios se decía y todo el tiempo se mantuvo la narrativa de que es una pérdida de tiempo, de que no importa participar como ciudadano en ese tipo de cuestiones, de que es una pérdida de dinero. Pero ahí es donde yo también voy a plantear otra pregunta. Si ya está establecido que va a haber una consulta ciudadana y que así de importante es nuestro voto como cuando votamos por un presidente, gobernador
o X cosa, ¿por qué no participamos entonces? Si es igual o hasta más importante, esto que se está haciendo es una referencia. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Peña Nieto sí hubo marchas para que se sacara del gobierno, o sea, para que dejara de ser presidente. Se intentó hacer la revocación presidencial y ahí se acordarán de la boda de Eugenio Derbez. ¿Sale? En las marchas, en los propios medios, todos los medios cubrieron la boda de Eugenio Derbez y las marchas las dejaron a un lado. Pero no sé, ¿qué piensas tú? Mira, ese tema del dinero es bien importante. Yo creo que con unos 10 meses del sueldo de Lorenzo Córdoba, yo creo que se hacen 10 revocaciones. Que suelte el dinero. Ahí el tema del dinero ahorita lo vamos a tocar. Sin embargo, también creo que es importante la difusión. Muchos se quejan de que para qué hacen pancartas, para qué hacen carteles, para qué van a tocar las puertas. Y ahí existe el contraste. Tú tienes internet, tú tienes televisión, y a lo mejor muchas personas todavía no tienen alcance a esa tecnología, a esa difusión, a esa cercanía acerca de la información inmediata. Entonces, ahí es donde empieza esta difusión por parte del gobierno, que no es mala porque si fuera yo no difundiría información acerca de la revocación, porque me van a sacar, a lo mejor me van a sacar cuando estás haciendo un mal trabajo. Sin embargo, ahorita, ¿qué es lo que se justifica? Dicen, es que nada más es una prueba de aprobación para el presidente, es Para una... colgarse la medallita. Exacto, es algo narcisista de parte de Andrés Manuel. Sin embargo, yo lo veo desde ese punto. Se difunde porque mucha gente no tiene alcance a toda la información. Y coincido contigo, ya hubiéramos querido los mexicanos tener este ejercicio democrático para haber revocado a Enrique Peña Nieto. Incluso a Calderón, porque cuando ya Calderón ya no podía salir de la ciudad en carretera, ya no salgas de la ciudad a menos que sea en avión, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido esta oportunidad? Y sí, precisamente como dices, hubo un montón de marchas para Peña, desde los 43, desde que pasó lo de los maestros, desde que pasó el último problema en la UNAM, todo. Y así yo creo que ha habido muchísimas a lo largo de la historia de México. Sin embargo, lo dice la misma Constitución y lo dicen los mismos presidentes cuando toman protesta. Me comprometo a hacer mi labor, o sea, cada quien tiene como su discurso trabajado, pero la frase que nunca falta es, ¿y si así no lo hiciere? Que el pueblo lo demande. Exacto. Y a pesar de ello, o sea, suena y hubo marchas, etcétera. Y creo que la importancia de este ejercicio y bueno, más que la importancia es como el antecedente que quiere dejar Andrés Manuel, es que sea un ejercicio obligatorio para las próximas presidencias de México. Que no está mal, al contrario, coadyuva a que la gente fuera a votar, a que sea más participativo, tomando en cuenta todos los comentarios que dices, si no participo por un bien común para mi hijo, menos para el país. Sí, es que volvemos a lo mismo, el pasado termina persiguiéndonos en el futuro, ¿no? Más bien ahorita, pues en el presente, no podemos pensar tanto a futuro. La pandemia nos ha enseñado de que no tenemos oportunidad más que el ahora. El cuerpo humano, dependiendo de tu situación de salud, pues puede ser fuerte o muy débil ante X o Y situación. Pero definitivamente hay un cambio radical. Y de hecho quiero hacer el comentario de que ese cambio se pensaba que iba a ser incluso desde el 2000, cuando Vicente Fox por fin rompió esa racha de gobiernos priistas y se tenía toda la esperanza en él, incluso podríamos decir, porque me parece que en esa misma contienda estaba Cuauhtémoc Cárdenas
Entonces también se dice que hubo un fraude y bueno, varias cosas. Eso ya necesitaríamos estudiarlo como aparte. Pero yo recuerdo, y ¿por qué digo esto? Evidentemente tengo familia, conocidos, amigos y las personas de mayor edad. Había una costumbre muy rara en la que todos decían, obviamente si eras como el cabecilla de familia, el mayor o el abuelo, no sé, a quien tuviera uno como el más respeto, él llamaba a la familia a votar. Y había una frase que decía, vente hijo, vamos a votar por el PRI. O sea, así, no era como vamos a votar y tú pues vota lo que quieras. O pues no sé, tienes esa libertad de ver, informarte. No, era, vente hijo, vamos a votar por el PRI. Y pues eso lo estamos resintiendo ahora. ¿Por qué? Porque también ese cambio generacional sucede pues primero en el 2000. Pasamos un gobierno, un sexenio donde no pasó nada, justamente, solamente enriquecimiento, los amigos de Fox, bueno, ustedes lo sabrán incluso a lo mejor más detallado que yo. Luego llegamos a Calderón, donde sí cambió la vida pública radicalmente. El hecho de que se declarara una guerra contra el narcotráfico, sucedió una pandemia, entre comillas, también, H1N1. Luego llegamos a Peña Nieto. Bueno, dentro del final de los tiempos de Calderón también, y que va a ser otro tema, el avión presidencial que actualmente no se utiliza. Y no se utiliza porque es un símbolo de la corrupción. Pero imaginemos que lo utilizara, a lo mejor sería benéfico y no sabemos. Esa es una de las decisiones en que a veces se pone uno a pensar, pues a lo mejor sí lo hace más cercano a la gente el hecho de que utilice pues un avión normal, ¿no? Pero pues eso ya a lo mejor es tema para otra ocasión. Qué bueno que lo llevaste para allá porque a mí me hace mucho ruido ciertos comentarios de generaciones jóvenes, generaciones de influencers que se dedican al contenido, donde con todo esto que está sonando la revocación, repiten el mismo argumento. ¿Qué argumento es? Es que los pobres votan por Morena, porque son más influenciables debido a que carecen de conocimiento, de educación y de cultura. O sea, suena muy fuerte, suena muy privilegiado, claro. O sea, es una Sí, estupidez, para mí es una estupidez. Porque lo voy a plantear porque lo dice Chumel, lo dice Roberto Martínez, lo dicen Jacobo Wong, infinidad de personas que están en un privilegio. Y yo planteé la idea ahorita con lo que mencionaste del pasado. Una persona normal en México vota desde los 18 años. Si tenemos una esperanza de vida más o menos de 85, si nos va bien, pues puedes alcanzar a votar de 7 a 10 ocasiones. Entonces imagínate que tú naciste en el 50, por ejemplo, y pasaste por todos los gobiernos del PRI. exacto. Pasaste por todos. No voy a enfocarme en eso. Pasaste por todos. Y como bien mencionas, llega Fox siendo una esperanza y ¿qué pasó? Lo mismo, o sea, no pasó nada. A lo mejor no fue un golpe tan drástico, pero tampoco fue un beneficio para ningún mexicano. Llegamos al 2006 y por orden de repetición, a lo mejor Calderón era la mayor fuerza en ese entonces. Sin embargo, ahí fue cuando se postuló Andrés Manuel y pues vimos los beneficios, al menos los adultos mayores empezaron con la pensión de adultos mayores, con Las becas de jóvenes, exacta, estudiantiles. todavía era del PRD y entonces, bueno, después profundizaremos en eso. Sin embargo, ya se empezó a ver un poquito de beneficio, al menos en la capital del país, debido a que fue gobernador de la Ciudad de México. Entonces, imagínense que tú eres un adulto mayor y ya pasaste por toda esta era del PRI, donde no pasaba nada para ti, o sea, no te beneficiaba, la vida era más difícil, los costos eran más altos, los sueldos no subían para nada, absolutamente nada.
Y ahora imagínense que son pobres, para el colmo. Somos pobres y entonces, ¿qué quieres? O sea, ¿quieres un cambio? Entonces, ¿por quién votarías? Y pasó en el 18. O sea, me sorprende que a pesar de que vieron que en el 18 hubo una victoria más que significativa, como lo hablamos, que salieron los candidatos a aceptar su derrota antes de que se diera la cuenta final. Entonces, esta gente, nosotros incluyéndonos porque somos pobres, clase baja, pues ya tienen antecedentes de estos gobiernos. O sea, no es que a lo mejor sí carecen de educación, carecen de información, pero ¿por qué? Debido a estos gobiernos pasados. Pues sí, porque si por ejemplo la oportunidad de estudiar debido a una mejora salarial del padre hubiera dado a lo mejor la oportunidad de estudiar al hijo y no sucedió, ¿no? Es clásico y yo creo que todos hemos visto, sí, quiero pensar que mínimo te ha tocado ver y a todos nosotros, incluso los que nos escuchan, que un compañerito o compañerita por X o Y ya le tiene que ayudar a la mamá o al papá a la chamba. Y se tiene que salir de estudiar. ¿Por qué? Porque pues el espacio de tiempo que ocupaba para estudiar ahora lo tiene que dedicar a trabajar. Y pues es muy respetable, ¿no? Porque son decisiones que cambian vidas, pero que pueden funcionar o muy bien para salvar incluso como la integridad de la propia familia o muy mal. ¿Por qué? Porque pasa esto de que nos quedamos en los niveles bajos de educación. Sí, exacto, son condicionantes que no dependen de uno como individuo. Yo no puedo decir nací pobre, nací rico, etcétera. Entonces a eso voy, porque precisamente antes se criticaba por parte del PAN, es que los pobres votan por el PRI, nada más. O sea, y yo lo que quiero reflejar es esta transición hacia que ahora que el gobierno es Morena, dicen, es que los pobres votan por Morena. Y dices, bueno, no estabas echándole tierra a los pobres porque votaban por el PRI. Y ahora vienes con este cambio radical y ya nada más me dices que pasaron de un lado a otro así de fácil. Sí, exacto, y es un contraste que se ve enormemente en las redes sociales. Y aquí voy a llegar a otro punto. Sí me he dado cuenta que la oposición solo existe en las redes sociales. O a lo mejor es porque nuestro círculo social, nuestro entorno social es muy bajo y como estamos viendo resultados ahorita, pues seguimos con Morena. Sin embargo, cuando fue, no sé si te acuerdas de las elecciones, todo iba con el PAN, todo iba con el PAN, ¿no? Y las generaciones adultas, yo me acuerdo que no, ahora sí le toca a Obrador. Y hubo un montón de encuestas, y específicamente en la UNAM, donde te ponían, a ver, ¿por quién vas a votar? ¿No? Porque era importantísimo para esa generación que era la mayoría, y la mayoría era Andrés Manuel para presidente. Casi en todos los grupos de edades, ¿no? Sí, excepto derecho, porque pues son Sí, sí, sí. priistas y etcétera. Pero entonces ve este 2018 donde nuestra generación de 18 para arriba, pues ya todos estaban queriendo votar. Entonces, ¿por qué ahorita estos influencers privilegiados están diciendo que solamente los pobres y los ignorantes votan por Morena? O sea, no cabe, no tiene sentido que estén diciendo eso. Y es que volvemos a las cuestiones clasistas, volvemos a la segregación. O sea, no, ni siquiera te vas a dar la oportunidad de voltear a ver al partido porque para ti, tenga el proyecto que tenga, así te venga a resolver cuestiones y problemáticas sociales o de infraestructura en tu propio estado, el lugar donde vivas, digamos hasta la propia colonia, pues no te va a importar porque es Morena y Morena es igualdad a pobreza. Y a pesar de que, bueno, así lo plantean, ¿no? Y a pesar de que el voto es libre y secreto, que tú podrías votar realmente por quien quisieras, y no dudo que por ahí hay algunos izquierdistas de closet que se ponen de ultraderecha, pero a la mera hora de votar, pues votan por la izquierda, ¿no? Que ya también eso de izquierda y derecha
está totalmente desfasado con la realidad actual, pero pues sí, o sea, son cosas que no van y que contrastan mucho con el país que queremos, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo que me importa porque son gente que tiene valor en cuanto a opinión y sin embargo la gente que los oye, los escucha, los consume, se dejan influenciar por eso, entonces ahí como que se empiezan a crear temas aspiracionistas como, bueno, yo quiero ser como él, entonces no tengo que votar por este porque a lo mejor nada más es para los pobres, porque yo no soy pobre. Es como esa brecha socioeconómica que se va creando entre los mexicanos y que cuando vas creciendo te empiezan a decir, es que tú eres clase media. Y cuando no eres clase media, entonces ya como que empiezas a aspirar a más. Yo soy clase media, voy a llegar a clase alta. Y si veo un pobre o indigente, yo soy más que él. Sí, Y sí, creo que sí. este fenómeno se crea a través de estas opiniones. Claro, y de hecho, pues te pintan, ¿no? Y aquí mismo en la ciudad podemos ver ejemplo de ello. Claramente, Iztapalapa, pues debido a cuestiones que sucedieron en años anteriores, recibió mucha gente que vivía en otros lugares de aquí mismo de la ciudad, incluso de fuera, por toda esta cuestión también de que el campo está siendo abandonado, pues la gente viene a vivir acá y obviamente la gente que viene del campo no va a tener todos los recursos inmediatamente. ¿Y qué sucede? Que se van a buscar el lugar más económico. Así trabajen en la Condesa, pues están en Iztapalapa, están en Tláhuac, o ni siquiera viven aquí en la ciudad, están en Estado de México, Chalco, tal vez. porque es más barato. Entonces ahí son cuestiones que muchas veces no nos damos cuenta o no nos ponemos a pensar. ¿Por qué? Porque también si ponemos en contraste, así directo, aquí en la Ciudad de México, Iztapalapa versus Benito Juárez, claro que tienen las calles más bonitas, claro que sus banquetas tienen más árboles, están mejor pintadas, claro, por supuesto, nadie va a negar eso, pero eso no es directamente porque el partido lo haya decidido y así, sino que al tener una menor cantidad de personas, pues tienen una cantidad de recursos establecida. Y aquí en cuántas personas se tiene que repartir. Si lo vemos, el costo por persona, ¿sí? Vamos a pensar que es como un salón de fiestas. ¿Cuánto te sale el platillo de cada persona? ¿Cuánto te cobran por cada persona? Bueno, pues eso divídelo entre los de Iztapalapa versus el presupuesto de Benito Juárez y divídelo en el presupuesto de personas de Benito Juárez. No hay tantos desarrollos inmobiliarios masivos como sí los hay en Iztapalapa. Tú puedes caminar, o bueno, a ver, vamos a pensar que vienes en el carro, en la moto, en donde tú quieras. Si tú te das 20 minutos de un recorrido así general por cualquier vía que cruce Iztapalapa, no vas a encontrar una ni 10. Te aseguro que encuentras 20 o 30 asentamientos masivos de población. Llámese unidades habitacionales, donde en un mismo edificio viven 20 familias, 20 en un espacio que, por ejemplo, y a contraste, en Benito Juárez a lo mejor habría una manzana que te gusta con unas 20 casas por lado, y entonces ahí viven a lo mejor que 23 familias, 25 familias, ¿sí? Bueno, pues en ese mismo espacio viven 200 o 300 personas aquí en Iztapalapa. Y pues sí, evidentemente no va a ser lo mismo. Y a eso voy. Ahora te voy a poner esta pregunta. ¿Te parece que la revocación de mandato sea un gasto innecesario? No, no creo que sea un gasto innecesario porque es un ejercicio y a lo mejor se vuelve un hábito para los próximos gobiernos. Repito, si lo hubiéramos tenido hace 3 años, hace 6 años, qué mejor hubiera sido que sacar a Peña y a los demás. Entonces, yo lo veo como un acto no político con favor hacia Andrés Manuel. Lo veo como un acto político con favor al mexicano, porque te está dando las herramientas para que si, por ejemplo, ahorita que tanto se quejan de Morena, lo puedan sacar. Y si más adelante llega a regresar el PRI, que
te digo algo que a lo mejor en las siguientes elecciones el PRI desaparece y no te sorprenda que salga como otro partido político nuevo. Entonces, si vuelve a regresar algo así como ese gobierno, entonces tengamos esa herramienta para los mexicanos de sacarlos y que no haya ningún pretexto. Ya vimos que las marchas no funcionaron, los reclamos no funcionaron. Entonces, yo creo que es un ejercicio demasiado útil, sin decir estoy a favor de que Morena lo haya implementado. No, es un ejercicio a favor del mexicano. Ok. Independientemente de cuánto haya costado. Ahí están los sueldos de estos tipos No, del y el INE. ejemplo más claro es el contraste del dinero que se gastaron con respecto a la consulta anterior de expresidentes. ¿Por qué? Porque van a poner el mismo número de casillas, pero resulta que sus costos los elevaron al triple. ¿Por qué sucede eso? Es lo que también se estuvo peleando mucho a finales e inicios de este año 2022. El hecho de que el INE decía es que no puedo llevar a cabo esa consulta. ¿Por qué? Porque sale muy caro, no me alcanza, shalala. Bueno, ¿y cómo fue posible que para la consulta de expresidentes pusieras, vamos a decir un ejemplo burdo, 10 casillas? Y 10 casillas te costó ponerlas 1,000 pesos, o sea, 100 pesos cada casilla. Y ahora resulta que con el triple, que con 3,000 pesos, vas a poner la misma cantidad de casillas en lugar de poner el triple de casillas. O sea, si ya demostraste cuánto te gastas con una consulta y ahora me dices que no te alcanza, hubo una pelea y de hecho por eso se supone que no iba a haber revocación de mandato. Pero ahí está el ejemplo. Sí, o sea, se vio el contraste acerca de esta ubicación de las casillas, que aparte no le Exacto. quieren dar la grandeza ni, ¿cómo decirlo? La importancia. Ni la importancia que debería de coincidir. O sea, siempre se ha escuchado que se está minimizando, no se van a poner el mismo número de casillas que cuando es una votación presidencial. ¿Por qué no? Le estás dando las mismas herramientas a todos los mexicanos que si se eligió a un presidente y ahorita ya no les parece, pues si ponen las mismas casillas, A decidir que se vaya. a que se vaya. O sea, ahí son como... se está contradiciendo bastante el INE en ese sentido. Y eso del presupuesto, o sea, hay que ser críticos y decir, oye, no te estás bajando ni el sueldo y aún así estás pidiendo mayor presupuesto para un ejercicio que no beneficia al partido, no beneficia al presidente, beneficia a los mexicanos. Y eso es lo que no se entiende y lo que se está interpretando de parte del mexicano y de la oposición. Están difundiendo este mensaje acerca de esta revocación de mandato no sirve para nada, solamente es para egocentrismo de Andrés Manuel, cuando deben decir, ah, mira, si no te gusta cómo está gobernando Andrés Manuel, pues es tu oportunidad para sacarlo. Claro. Pero se De está viendo hecho, todo. es que ahí vuelve como lo que comentábamos al inicio, ¿no? De que se tiene los medios tradicionales, las personas que están en contra de este gobierno y que es pues totalmente válido, o sea, te puede gustar o no te puede gustar cómo se hagan las cosas, pero de ahí ya irse a lo ridículo, siento que hay una brecha bastante grande, pero lo hemos visto personajes dentro de la política, comedia, espectáculos, farándula, mil y un cosas. Gente que cree tener una voz más importante que los demás y decir, yo creo que esto no, pero nada más porque yo quiero. Y ahí viene otro factor importante del que probablemente tengamos también un capítulo entero, pero que por el momento lo vamos a tocar poco, y es el árbitro que precisamente debería de mediar este tipo de situaciones. ¿Cómo puede ser que un consejero electoral que tiene un cierto estatus y una cierta importancia dentro de ese órgano independiente, entre comillas, está acudiendo a los eventos de partidos políticos de oposición, únicamente de oposición? Yo diría, bueno,
el INE va a ir a hacer presencia a todos los eventos políticos de todos los partidos políticos. Claro, tiene sentido. Es imparcial. Es imparcial. Sin embargo, solamente ha ido a los eventos políticos de los partidos políticos que están en oposición en este momento. Diría, bueno, ellos pueden defenderse y decir, es que tal partido no me quiere, piensan que soy un ratero, piensan que soy un vendido. Amigo, ¿por qué entonces estás aceptando esas invitaciones, no? O sea, ¿por qué? Y de hecho, pues no les voy a mentir, ustedes pueden buscar, vean sus discursos que dan en esos eventos políticos y ellos mismos, o sea, ahí como que desnudan el alma y dicen, es que hay mucho peligro y juntos vamos a sacar adelante la democracia de este país. La democracia, amigo, no eres tú, ni siquiera es el partido político, no es nadie, somos todos los que vamos, votamos y todo eso, y de ahí viene el problema, o sea, como dice Alberto, ¿por qué si esto es tan importante? ¿Y por qué si ellos dicen que toda la gente está ya en contra, enojados, no les gusta? ¿Por qué entonces no dan más casillas? ¿Por qué entonces todo el tiempo te repiten que no vayas a votar, que es una pérdida de tiempo? Creo que el mensaje ya está dado. Sí, exacto. Ahí yo tengo 3 temas que surgen con lo que acabas de comentar. Empiezo con el de los medios rápidamente. Los medios de comunicación tienen una fuerte influencia en la gente, noticieros más que nada. Y en este caso yo tengo como más en vista ahorita a este señor que se llama Ciro Gómez Leiva. Es buen comunicador, la verdad, si lo ves desde antes a la evolución de ahora, ha sido muy favorable para él y se veía ese contraste cuando todavía estaba Peña y cuando empezó AMLO, como él criticaba cosas de ambas partes. Sin embargo, se empezó a notar un mayor ataque hacia Andrés Manuel cuando empezó su mandato. Y solamente quiero recalcar algo que me gustó que está pasando ahorita. En Radio Fórmula está invitando a Pigmenio y estas conversaciones son muy interesantes, muy productivas. Repito, él está haciendo un excelente trabajo como comunicador. Después debatiremos y profundizaremos en eso. Sin embargo, lo que quiero rescatar es esto que dice acerca de la oposición. Es que ¿quién es la oposición? Le dice a Pigmeo. Es que la verdad, la oposición solamente está en las redes sociales. Está en Twitter. Está en Facebook. Y es que si nos ponemos a pensar, pareciera que realmente la oposición no es tangible. Está dentro de lo virtual nada más. Y en lo tangible, en lo real, lo único que se ve es como si trataran más bien de rescatar o de conservar lo que tienen, los espacios donde están, y no buscar más. Exactamente. Y se vio ahorita con, por ejemplo, cuando se votó la Ciudad de México con sus alcaldías, que hubo una división totalmente y ya empiezan los ataques clasistas de, es que los pobres solamente votaron por Morena todavía, y ya están viendo lo que pasa con esta Sandra Cuevas de Cuauhtémoc, que yo ejerzo ahí. Entonces, después profundizamos si quieren en eso. Entonces estamos viendo todo este tipo de contraste con los medios de que igual dicen no vayan a votar, apoyando al INE, diciendo es que él está haciendo su trabajo, es un órgano independiente, y coincido contigo, si yo fuera imparcial iría a los eventos políticos de ambos partidos, de todos, sin excepción. Sin embargo, yo me acuerdo de una declaración de este señor Lorenzo Córdoba que dijo, es que yo no puedo acudir a los eventos del presidente porque van a decir que estoy comprado y ya no soy un órgano independiente. Y ahorita pues, está ya en la oposición. Lo dejamos ahí nada más abiertamente para no profundizar tanto. Y al siguiente tema que dijiste cuando mencionas las casillas,
ahorita precisamente se está realzando, no sé si lo has escuchado, este tema donde quieren cambiar la democracia en México, porque si tú eres alguien que no estudió, alguien que no tiene una profesión, pues tu voto no vale más que el mío. Que yo soy, a lo mejor yo soy licenciado, a lo mejor yo soy politólogo, yo soy eh, biólogo, lo que sea. Entonces, este cambio democrático que quieren dar, donde los votos ya no valen uno, sino ya valen dependiendo de quién eres, de qué eres y qué cuánto tienes. No había escuchado de eso, pero me parece peligroso, peligroso y dañino porque pues recordemos que la base por la cual llegó un cambio, y no solo no solamente el que dio pie en 2018 con Morena y Andrés Manuel López Obrador, sino desde el 2000. Se supone que el pueblo organizado fue el que decidió que entrara, ya olvidémonos de detalles fuera de lo que ya se pudiera cambiar, como los fraudes electorales o así. O sea, en el 2000 fue un cambio generacional. Esta fue una transición que se esperaba incluso desde el 2000 y que pues no se ha cumplido. Pareciera que se siguió la misma línea a pesar de cambiar de partidos y es chistoso porque pues el actual presidente de eso burla mucho y pues tienen su nombre, ¿no? PRIAN MC, ahora agregado el Movimiento Ciudadano, que pues también, a pesar de que es un partido relativamente nuevo, entre comillas, pues como Morena tuvo que hacer base en algunos políticos ya de la vieja escuela, de la vieja usanza. Pero bueno, vamos con la última parte que querías comentar con respecto a ese tercer punto importante. Así, para concluir este tercer punto, solamente quería enfatizar a esta reducción de salarios que no se quiere hacer por parte del INE. Yo nada más planteo en la mesa una pregunta. Si realmente hemos visto que el INE ha hecho su trabajo correcto o incorrectamente, ¿no creen que ya hace falta una renovación acerca de todo este gabinete que lleva el INE? Porque sí hemos visto que a lo mejor son imparciales en cierto modo. Sin embargo, ya vimos que está apoyando ciertos partidos. Y lo que nos afecta a nosotros como mexicanos es su salario. No aceptar bajarse el salario. O sea, entonces no están siendo imparciales y no están siendo un ícono para la democracia mexicana. Al contrario, están siendo tan imparciales que están viendo por su propio bien. Sí, de hecho, pues hay otros ejemplos de esto mismo, que fue el órgano judicial, ¿no? El que también decidía no bajarse los sueldos. Ellos lo que comentan es autonomía. Dicen es que, y ahí también, discúlpenme, pero muchos políticos, cuando hacían la cuestión cuando se planteó en la llegada del presidente como tal al poder, el 1 de diciembre, pues muchos decían es que no, ¿cómo puede ser que me bajen el sueldo, no? Porque pues, si en la Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente, y el presidente tiene un salario topado, me parece que en 105,000 pesos al mes, pues tiene sentido que no se deba de ir más allá y que esos recursos pues se utilicen en obra pública, ¿no? O sea, ¿por qué? Si, por ejemplo, digamos, en mi colonia, un parque que va a ayudar a que los niños sí vayan y hagan a lo mejor un poquito de deporte o actividad física, ya no digamos acá algo como boxeo o así, sino que solamente un parque en el que puedan estar. Para desarrollo humano, tal vez. Exactamente, o sea, para diversión, fuera de lo que es las redes sociales y la vida virtual que ahora ya se tiene. Y eso se hace, ¿qué te gusta? Con el extra de dinero que ya estaban tomando al mes, no sé,
3 diputados o 5 senadores. Y ahora, ¿cuántos diputados tenemos? ¿Cuántos senadores tenemos? La política mexicana es muy grande. Nos hemos planteado eso. Y ahora también viene la interrogante. Olvidémonos a lo mejor de los salarios. ¿De verdad es autónomo? Tú, a mi parecer, a lo que hemos visto y también podría decir que incluso pareciera que fue planeado porque hubo una reforma al INE que le permitió a estos consejeros electorales, el presidente y algunos de un nivel un poco más bajo, como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, estar un tiempo más prolongado de lo que normalmente debería de tener un consejero del INE, el presidente y algunos otros. Me parece que no es nada parcial, más bien que es parcial, no es nada imparcial. Me parece que ya tomaron el lado de la historia que ellos quieren jugar y a pesar de que, pues, al parecer de muchas personas, digamos nuevamente, no hay buenos ni malos, sino que hay personas que luchan por X o Y razón, ¿no? Por X o Y motivo, movimiento, ideología. Pero ¿por qué cuando hacen esas cosas pareciera más bien que están en contra de la mayoría de los mexicanos? Exactamente. Yo también coincido que es parcial, no es imparcial, y repito, se ve que solamente están viendo por el bien y el beneficio de ellos, cuando debería de funcionar como órgano de beneficio para los mexicanos, demostrando y otorgando la democracia que debemos tener. Y yo quisiera cerrar este tema de la consulta popular, le dicen, esta revocación del mandato, con en dónde estamos. En dónde estamos, no sé si te parezca, si hacemos una retroalimentación de qué han pasado en estos 3 años, sin enfocarnos en todo Morena, simplemente en el presidente. Y yo quisiera empezar con las cosas buenas. Entre ellas yo tengo muchísimas, pero quisiera empezar con quitarle la pensión a los expresidentes. O sea, mantener a esa bola de corruptos que no hizo nada, Y que al absolutamente contrario, nada. ¿no? Hacían daño a las arcas del dinero propias del gobierno y pues no se veía beneficio en la población, en sus familias, sí. Exacto, y todavía tenemos que mantenerlos, es una tontería. Segundo, el aumento a la pensión de adultos mayores. O sea, es muy probable que si tú eres privilegiado, no convivas con tanta gente, pero ¿cuántas veces hemos visto en el súper que hay muchos adultos mayores trabajando? Y por ejemplo, les digo que en Cuauhtémoc, muchísimos adultos mayores que viven ahí viven únicamente de la pensión que se les otorga a los adultos mayores. Entonces, es un punto importantísimo porque sabiendo las condicionantes que tenemos en México acerca del retiro, donde no tenemos el capital suficiente para mantenernos y que tenemos que ejercer cualquier trabajo hasta que nos Casi sí, que morimos, hasta que morimos, sí. entonces es muy importante ese punto. Los programas sociales que se están haciendo como jóvenes construyendo el futuro, en este caso, si es ¿cómo decirlo? Si es un apoyo para estos jóvenes ninis, que desgraciadamente a lo mejor no fue su decisión no estudiar ni trabajar, sin embargo sí ha ayudado y sí se ha visto un crecimiento en cuanto a los jóvenes. Yo lo vi con mi hermana, o sea, a ella le costaba mucho desenvolverse, hablar, expresarse y participó en este programa un año y ahorita es totalmente otra persona. Sí, de hecho, pues creo que todos hemos visto en alguna ocasión que ahora ya hay un chavo o chava trabajando en la fondita, en la papelería, y pues ahora está apoyando, o incluso en empresas, ¿no? Porque pues como el gobierno es el que paga el salario de esta persona, y es que también ahí creo que hay que diferenciar el hecho de que
no es solamente que no trabajen o sí trabajen o no estudien o sí estudien. Puede que ya incluso hayan tenido su carrera terminada y entren dentro de esta edad, este rango de edad entre 19 y 18, perdón, y 29 años, que es para lo que la normal, este programa trabaja, ese rango de edad. Sin embargo, pues muchos de ellos sí trabajan. Lo que pasa, y es muy diferente, es que tienen trabajos que no son establecidos. Hay Exacto. mucha gente que está de taquera, trabajando en la verdura, en la fruta, en el negocio familiar. No sabemos. Sí, muchísimas cosas pasan, influyen en este tipo de casos y la condicionante de que a veces no se otorgaba este trabajo, este empleo a muchas personas, abrió gracias a este programa muchas puertas acerca de contratar a un joven, contratar a una joven, y creo que es un punto a resaltar. Otro punto que es relevante e importantísimo es el salario mínimo. Mi papá es de aquellos que ganan, no les miento, 2,000 pesos al mes, y cada año que pasaba, cada enero cuando llegaban los nuevos impuestos, la nueva inflación, decían, y se sube 1 peso de salario mínimo. 3 pesos, 9 pesos. Sí, Así, y era una frustración importantísima para los trabajadores que dicen, oye, es que con 1 peso, ¿qué voy a hacer? Y ahorita se ha visto un aumento significativo. y sin tanto impacto a la inflación de los productos como se esperaba, como se justificaba en aquellos tiempos. Es que si yo te subo el salario, todo va a subir debido a la inflación. Y así se justificaban para no subirte más el salario. Yo creo que hay más. Esos son los que tengo ahorita para no profundizar. Quizá podremos hacer un análisis, pero también podemos ver los puntos malos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el capítulo anterior ya les hablamos del aeropuerto. Igual los megaproyectos podrían entrar en unas cosas buenas. Podremos profundizar más adelante como el capítulo del aeropuerto con el Tren Maya, debido a estas críticas o estas menciones que se le están haciendo por parte de gente famosa al presidente de que no continúe con este proyecto. Y podríamos decir cosas malas que son más políticas, yo creo. Por ejemplo, a mí nunca me gustó el eslogan de cuarta transformación porque es un arma de doble filo. Te pueden atacar como lo están haciendo ahorita. No me gusta que se justifique para todo, o que se defienda ante todo. O sea, al final creo que es demasiado egocentrismo de parte del presidente defenderse acerca de cualquier cosita de personajes que ni siquiera deberían contar para él. Y no sé, podríamos hablar también infinidad de cosas, errores que está haciendo el gobierno, como no atender problemas de raíz. Por ejemplo, lo de Jóvenes Construyendo el Futuro está erradicando la problemática que se está presentando debido a la anterioridad. Sin embargo, nos está atacando acerca de la educación, que todos tengamos una mayor educación, que todos tengamos una mejor oportunidad de empleo. O sea, yo creo que si se va a atacar un problema, sí se debe de resolver primero Las bases. a las bases, porque si no va a seguir surgiendo, el problema nunca se va a erradicar y va a haber problemática siempre. O sea, sí está resolviendo las causas que hizo el problema, sin embargo tienen que atacar desde la raíz. Yo solo lo estoy mencionando para que ahorita tú me des retroalimentación acerca de lo que tú ves, porque podríamos profundizar en cada cosa que él hace, cada cosa que no hace, y podríamos hacerlo tal vez al final del gobierno. Tal vez ahorita en este momento solamente estamos mencionando en dónde estamos debido a esto, y ya para dejarte lo demás, las mañaneras. Las mañaneras son un arma de doble filo. De tanto hablar, en algún momento se te sale una pendejada, una tontería, y lo ha hecho. Se ha equivocado,
sus discursos a lo mejor no han sido los más efectivos, no ha dicho las mejores cosas. Sin embargo, quiero nada más recalcar cuántos gobiernos te demostraban qué se hacía diariamente. Y si vuelven a escuchar el principio, yo mencioné, es que yo voté por este personaje, que haga su chamba y a mí no me importa. Él va a estar 6 años ya, que haga su chamba. Sin embargo, este presidente, Andrés Manuel, nos está presentando día a día su trabajo. Nos está demostrando sus problemas, sus aciertos, etcétera. Sí enfatiza, obviamente, es política, enfatiza sus aciertos, hechos, sus obras, etcétera, lo que sea. Sin embargo, es una arma de doble filo. Pues ya se está viendo con lo de los periodistas, este ataque que se está pronunciando, cuando tal vez sí es una mala respuesta de parte de él, pero no creo que los lamentables hechos acerca de estos periodistas sean parte del gobierno. Ya es un tema que podríamos puntualizar y digo, solamente es una mención acerca de ciertos puntos que anotamos ahorita. No sé si tú tengas más. Pues me parece, vamos a opinar directamente sobre lo que comentas, igual para poder finalizar este capítulo, pero pues antes de terminar quiero recordarles que aquí en la ciudad, pues el esfuerzo del presidente también, bueno, del ahora presidente, en ese momento era gobernador de la Ciudad de México, era crear más escuelas y se fundó la Universidad de la Ciudad de México, ¿no? También hay una preparatoria aquí en la delegación Tláhuac, que tengo de hecho una conocida que estudió ahí y pues no hace otra cosa. Cuando yo le he preguntado de su educación, cómo la vio, qué sintió, si de verdad aprendía o nada más era como pues cualquier preparatoria X, y pues sí comenta que le pareció un buen lugar para poder ir a estudiar, ¿no? Y que se desprestigia. Exactamente, nada más por el hecho de que la fundó X persona. O sea, volvemos a lo mismo, no volteamos a ver a los maestros, no volteamos a ver el plan de aprendizaje, de enseñanza, de nada. La fundó tal y ya, no vale, no importa. Solo como comentario. Dentro de las obras que se comentan también, pues realmente opinión podemos dar muchas y cualquier persona puede dar cualquier opinión sobre los megaproyectos que se están dando, pero como bien comentas, ha habido muchos proyectos como el tren de Toluca a México. ¿Cuánto tiempo lleva retrasado? ¿En qué gobierno se empezó? Nunca se terminó. Y ahora se está terminando, siendo que no era un compromiso real. Bueno, a lo mejor no a lo de la palabra, a lo que la palabra refiere como compromiso, porque no se comprometió a que lo iba a terminar o así. Y en cambio sí lo está terminando, ya manifestando los tiempos y todo eso. Igual como comentario al aire, los megaproyectos, pues todos podemos decir mil y un cosas. Se decían mil y un cosas como en el capítulo anterior sobre el AIFA. Y miren la realidad que está sucediendo ahora. O sea, sí fue inaugurado en la fecha que se comentó. Se decía que no iba a tener vuelos nunca y desde el primer día ya tenía vuelos. Incluso, no sé si en el mero primer día o en el segundo, pero ya había un vuelo internacional. Igual, ya lo habíamos dicho, pero fue igual polémico el hecho de que fuera hacia Venezuela. Cosas chistosas de este mundo, ¿no? Y ahora está un ataque constante de algunos famosos o influencers con respecto, más bien en contra del Tren Maya. ¿Qué podemos sacar de eso? Si tú los escuchas y simplemente te quedas con lo que ellos te dicen, va a ser lo mismo que con los medios de comunicación. Te vas a comer esa narrativa que ellos plantean. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué Eugenio Derbez, Antonio Regil, bueno, la infinidad de famosos que hicieron este mal llamado video informativo en contra del Tren Maya,
¿Dónde estaban cuando Calderón pues hizo lo que quiso con respecto a lo que ecología refiere? Nada más busquen la palabra ecología, Calderón o daño ecológico, Calderón, y no les va a salir una lista de menos de 100 artículos con respecto a eso. Eso no es quitarle daño a lo que ya se esté haciendo. Seguramente sí hay un daño, porque todas las obras tienen un daño. No hay ninguna obra así de grande que sea 100% sustentable o que no tenga ninguna repercusión. Obviamente la va a haber. Pero, y aquí viene un dato duro, en el cual se van a quitar, me parece que 100 hectáreas de un pedazo de jungla para que pase ahí un espacio del propio Tren Maya. Pero se van a plantar 200,000 hectáreas. O sea, 100 hectáreas se quitan, pero se van a replantar 200,000. ¿Por qué? ¿Por qué no dicen eso? Porque se enfocan justamente en este ataque. Es obviamente un ataque. Coincido que ninguna obra tiene todo limpio. O sea, siempre va a haber un daño porque el crecimiento es así. Y yo también quisiera que cuando hagamos este video acerca del Tren Maya, profundice como arquitecto y les voy a dar otra retroalimentación porque bien se está atacando al tren. Sin embargo, es obvio el crecimiento de esta inversión inmobiliaria que está creciendo todo en el sur y debido a qué? Al Tren Maya. Y nadie está diciendo, es que se están construyendo un montón de predios ahí inmobiliarios y se está tirando un montón de selva. No, se están enfocando en el tren. Cuando el tren es el que provocó este crecimiento inmobiliario, esta plusvalía de la tierra en el sur, y lamentablemente solamente atacan al proyecto. Ya profundizaremos porque el sur es un tema. El sur no solamente es Cancún, como muchos piensan. Si no solamente es el Caribe mexicano, en el cual se disfruta y se va cada cierto tiempo y te olvidas. Sí. Hay gente viviendo ahí, amigos. Y pues incluso hay malos dichos, ¿no? El ahora gobernador de Nuevo León, ¿qué decía? En el sur se descansa, en el centro del país se administra y en el norte del país se trabaja. Ese tipo de concepciones hacen mucho daño. ¿Por qué? Porque el hecho de que el sur haya sido olvidado no es cuestión nada más del destino. Es porque no ha habido inversión, es porque no ha habido un desarrollo atractivo de la zona para poder hacer que las empresas, el turismo, vaya a esos lugares. Porque es más productivo Estados Unidos que Belice. Está muy claro. Exacto. ¿Para qué queremos, con su xenofobia que demarcan, para qué queremos inmigrantes centroamericanos si tenemos al Señor Dios ahí arriba? Claro, y es muy curioso. ¿Por qué? Porque dentro de este mismo comentario que acaba de hacer Alberto, o sea, volteen a ver las etiquetas de su ropa, amigos. Hay ropa que está hecha en Guatemala, pero que trae una marca gringa, o la mezclilla mexicana. Aquí en México se hace la mejor mezclilla, algunos dirían hasta del mundo. Pero ¿qué sucede? Nada más se produce aquí, todo el proceso va acá, se le pone la etiqueta incluso aquí, se le vende barato a los gringos y los gringos nos lo venden barato a nosotros. ¿Qué sucede? O sea, es el mundo al revés. Se ha logrado hacer eso, el mundo al revés. El TCL. Exactamente. O vamos a hablar incluso del petróleo. Está el proyecto de Dos Bocas, ¿sí? De la refinería, ¿qué se va a llamar? La refinería Olmeca, algo así. No me acuerdo. No recuerdo bien. El proyecto de Dos Bocas, ¿sale? La refinería de Dos Bocas. Démonos cuenta en este momento hay un presidente que es Andrés Manuel López Obrador,
buscando la independencia energética. Y ahora nada más volteemos a ver unos poquitos años antes, cuando Peña Nieto salía y se le dio mucha difusión, y decía, se nos acabó la gallina de los huevos de oro. ¿Y qué predecían? ¿Qué predecían todos? Todos esos periodistas, todas esas figuras que tienen una voz en el mundo virtual, ¿qué iba a pasar en este momento? Y qué bueno que no pasó, qué bueno que no tuvieron la razón. Porque sinceramente yo no sé cómo estaría yo económicamente, al menos yo y mi familia. Ya decían que el dólar a 35 en este punto. Ya decían que todo iba a ser privatizado, que era la nueva Venezuela. O sea, que el SAT se ponga duro. ¿Te enoja? Paga tus impuestos bien, papi. Nada más. No más, no menos. No hagas cosas por detrás. ¿Sí? No. ¿Qué pasó con todo ese tema de los factureros, las factureras? La compra de facturas. ¿Sí? Empresas fantasma que facturaban miles y miles y cientos de miles de millones. Y ahí está la estafa maestra, amigos. O sea, aquí se señala lo bueno, pero también lo malo. Y bien dijo Alberto, a ver, ese ejercicio de las mañaneras, pues es un arma de doble filo, coincido totalmente. ¿Por qué? Porque ha hecho que tenga errores, para mí, pues graves. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, él pudo haber hecho que mucha gente se pusiera el cubrebocas. Él siendo la figura que es, en el lugar en el que está, él pudo haber hecho que la gente volteara a ver y dijera, si mi presidente o la persona por la cual yo voté, o no sé de qué forma lo quieran ver, veo que se está cuidando, yo también me voy a cuidar, ¿no? Quiere decir que eso es importante. En cambio, no sucedía eso. Hay errores feos, pero también hay aciertos. Otro ejemplo de eso es que haya sido copiado este sistema. Este sistema que tiene de las mañaneras ahora en presidencia, ya lo tenía él cuando era gobernador de aquí de la Ciudad de México. Busquen información con respecto a eso. Él ya lo hacía. Él salía a diario a dar un informe. Obviamente no era tan mediático como lo es ahora. Pero, y aparte, ¿qué sucede? No había los mismos medios de comunicación. Si esto que está pasando ahora, sus mañaneras, se repitiera, pero sin las redes sociales de la forma en que se desarrollaron ahora, imagínense la narrativa que podrían contar los medios de comunicación masiva y que tienen pues un cierto público ya de nicho, que nunca falta comprar el periódico diario, que nunca falta ver su noticiero de la mañana o de la noche, ¿no? Porque el de la tarde casi no, ese sí de plano, era raro el que lo veía. No digo que no los haya, pero es más común porque o es la hora en que te vas o es la hora en que llegas y pues ya. Entonces, esto fue replicado, amigos. Esto fue replicado por el gobernador de Nuevo León, el ahora gobernador de Nuevo León, con su propio eslogan, con su propia forma de manejar ese tema de comunicación. Ya no digamos bien o mal, porque ni siquiera lo sabemos. Estamos en la Ciudad de México y no tenemos como la información completa para decir, bueno, es que yo veo que en su forma de comunicar las cosas, pues es de otra forma o así. Sería cuestión de buscarlo, evidentemente. Pero lo que sí vemos que se replica, pues son las cajas chinas. Y ahí viene otro tema. Y seguramente vamos a tocar ese tema muy pronto, porque ahorita en este momento Nuevo León ya llegó a la hora cero. Ya hay un momento definido o predefinido, aproximado, donde ya no va a tener agua. Y te digo algo, la ciudad se les inunda cuando llueve. Venga a nosotros ese tipo de
cuestiones raras que suceden solo aquí en México, que es el mundo al revés. Bueno, pues creo que vamos a tener más oportunidad de seguir platicando sobre esto. Sin embargo, si queremos dejar en claro que pues no estamos a favor de nadie. Estamos a favor de que en este momento al presidente, al menos yo en lo personal, creo que Alberto un poco también en ese sentido, no sé qué tanto, pero pues si le va bien al presidente, como dijo Carlos Slim, si le va bien al presidente, nos va bien a todos, ¿sí? En los proyectos, en economía, en salud, en educación, hay que exigirle, eso sí, hay que pedir más, no hay que quedarnos solamente con lo que se nos dice. ¿Por qué? Porque, repetimos, al político no se le aplaude, se le exige. Y esa es una muy buena frase para esto que está pasando. Ahora, si tú eres pro AMLO o no, ve a votar. Sal y muestra o demuestra que tienes una voz y que estás en favor o en contra del proyecto. Tienes la oportunidad de sacar a esta persona que no te parece su trabajo, amigo. Amigo, amiga, amigue, como te quieras identificar. Tienes la oportunidad de levantar la voz y decir, no me gusta tu proyecto, pero ve y vota. No sirve de nada que ya se está haciendo el presupuesto para este tipo de ejercicios democráticos y resulta que la gente no va a votar. Y no porque no quiera participar, sino porque ahí en algún lugar le dijeron, ay, es que es una tontería. Ay, sí me la creo. Es una tontería, no voy a votar. Oye, estás dejando de lado eso por lo que mucha gente murió, por la que mucha gente luchó y dijo, las mujeres debemos votar. Tenemos derecho a decidir como ciudadanos. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Dónde quedó toda esa lucha social? Tenemos que levantar la voz, tenemos que participar. Te guste o no, demuestra con tu voto que vas pues por la decisión que tú decidas, que tú quieras, la decisión que tú quieras. ¿Sí? Ve y demuestra con tu voto que eres un ciudadano que participa. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos un país de primera, pero somos ciudadanos, ahora sí, de cuarta. ¿Sale? Nada más ahí como comentario. Coincido totalmente contigo, Isidro. Al político hay que exigirle. En este caso tenemos esta oportunidad. Hablamos de ciertos puntos y quisiéramos que ustedes se cuestionaran en qué momento se encuentran, en qué momento de su vida les ha afectado o beneficiado todos estos actos presidenciales. Es una oportunidad única y sin dudas, si se cumple, en este caso salga el presidente o se continúe con su cargo, va a ser un antecedente para el futuro. Véanlo así, tenemos esta oportunidad, esta arma que nos está entregando el mismo presidente y que quizá más adelante no nos lo van a otorgar. Entonces, no perdamos esta oportunidad, salgan a votar. Ya lo dijo Isidro, no somos pro de nadie. Al contrario, criticamos las cosas bien y las cosas malas. Y ustedes también deberían de hacerlo. Solamente la decisión queda en todos nosotros, no en una persona. Se nos está dando el derecho y creo que deberíamos aprovecharlo. Ok, chicos, bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Quiero recordarles un dato importante y es que esta consulta debe de llegar a el 40% del padrón electoral para que sea vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que sea realmente tomada en cuenta. Entonces, pues un saludo a todos, agradecemos sus comentarios, sus likes, sus dislikes, compartan,
Vamos a seguir trabajando en este proyecto para que tengamos más temas de los cuales platicar. Y pues nada, un saludo fraterno a todos y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos.